Hola amigos de YouTube, les habla Ricardo710, sorry por no haber podido entrar a mi canal pero estaba poniendo bien mi laptop para traerles un nuevo vídeo, les comparto un creepypasta creado por algunos eventos basados en una historia real, y si son personas que están la mayoría del tiempo solas, les recomiendo que no lo oigan. El creepypasta se llama La soberbia de Rick. Todo comienza cuando un chico de 24 años, como cualquier otro chico común, cortó un día con su novia, ya llevaban un año de novios, él más o menos se daba una idea de que iba a llegar ese día. Lo que nunca se imaginó, fueron los hechos que estaban a punto de sucederle, eso y el dolor moral que estaba experimentando. Cuando cortó con su novia, decidió irse a vivir por un tiempo a la casa de su tía, que está en Los Estecamac, Estado de México, ubicada en la octava cerrada de bosques de cedros, decidido a irse para no ocasionar problemas causados por los mismos sentimientos, a la familia de su novia o a ella misma. Partió sabiendo que la casa no tenía luz, con una mochila verde clara llena de ropa, y otra de hombro color verde fuerte, donde llevaba un muñeco de Slenderman y un dibujo que le había regalado su novia. Al llegar a la casa, empecé a arreglar el cuarto en donde me iba a quedar, ya que la casa tiene dos recámaras y un baño en el segundo piso, dos recámaras y un baño en el primer piso, y sala comedor, patio, cocina y baño en la planta baja. Cuando terminé de arreglar el cuarto, salí al parque a meditar las cosas que ocurrieron en la relación y las conclusiones provocaban sentimientos muy fuertes, algunas como la ira, la impotencia y la soberbia, pero todo lo que provocaban todos esos sentimientos malos lo estaba provocando solo uno: soberbia. Al llegar a la casa después de meditar y jugar un partido de fútbol, me disponía a comer, fue cuando noté un chispeo como si algo estuviera mal conectado y la luz causara ese sonido, pero lo malo es que estaba con un par de velas a los costados, no le tomé tanta importancia y acabando de comer subí al cuarto a recostarme, al ir a la mitad de las escaleras, oí un ruido así como cuando dejas los platos a que se escurran en la cubierta y después de tiempo se oye cómo se acomodan por sí solos, por su mismo peso, así escuché. No le tomé importancia y me recosté, los ruidos como el crujir de los muebles por la resequedad, el sonido de los trastes, entre otros ruidos, iban aumentando al segundo día. En la madrugada empecé a soñar cosas muy extrañas y confusas, cosas que hasta la fecha quiero recordar y no puedo, pero desperté sentándome bruscamente y empapado de sudor, traté de relajarme pensando que había sido el sentimiento del rompimiento con mi novia, volví a retomar mi sueño como en media hora y descansé. Al día siguiente, Rick empezó a meterse a bañar como acostumbraba a hacerlo antes de ir a buscar su desayuno, cuando de repente se acordó que en la madrugada había escuchado un fuerte golpe en una lavadora en su patio, bajó rápido al patio para ver, pero de ahí no pudo acordarse de más, se le hizo extraño y pasó la mayoría del día sentado en el sillón, enfrente del muñeco de Slenderman, con los mismos ruidos de siempre y con las mismas ideas y soberbia, que en esos pocos días su soberbia había crecido demasiado. A las 9:30 de la noche, acabando de cenar, se empezaba a retirar para dormir, pero fue cuando escuchó un ruido más fuerte que el de los platos o el de los muebles, eso hizo que volteara la mirada hacia donde estaba sentado el muñeco. Cuando iba por él a recogerlo, se empezó a sentir con cada paso más pesado. Cuando iba a mitad de camino por el muñeco, ya no pudo dar un paso más y para no caer en el suelo, echó su peso hacia donde estaba el sillón. Fue cuando empezó a sentir que alguien lo agarraba de la muñeca izquierda, luego de la derecha, y conforme iba sintiendo al tipo que lo agarraba, se empezaba a ver la silueta de su rostro frente al de él como si saliera de él aire. Aterrado por no poderme mover libremente, por no poder gritar del pánico que sentía y viendo cómo empezaba a agarrar forma el tipo transparente que me tenía indefenso, se me ocurrió preguntarle: ¿quién eres? ¿Eres alguien que se murió y pides mi ayuda para que te recé? En ese momento dibujó una silueta en su rostro de risa, que me asustó, pues los ojos empezaron a tornarse de un café marrón, a un rojo sangre muy llamativo, dibujó una sonrisa en su rostro y se carcajeó enfrente de mí y mientras me soltaba, me dijo con voz baja: jaja, para nada quiero eso y mucho menos tu ayuda. Mientras lo decía se fue alejando, desvaneciéndose, como si se fuera su presencia. Me quedé mudo, tembloroso, sin moverme y en la misma posición en la que forcejeamos, quedé aterrado y me fui a la cama con el muñeco de Slenderman entre mis brazos. Esa noche dormí como a las 6 de la mañana.
Al día siguiente no podía dejar de pensar en dos cosas, la presencia de aquel ente extraño que me fastidiaba, y en esa chica que amaba tanto. Mientras estaba en el parque de afuera de la casa, me sentía confundido y no podía ir a mi casa porque pensarían que estaba loco o trastornado o algo parecido. Cayendo la tarde ya para cenar, noté algo que me estremeció, había dejado al muñeco encima de mi cama, pero cuando llegué a mi cuarto a cenar por miedo a no estar en la cocina, encontré a Slenderman en la orilla de la cama. Traté de no darle tanta importancia y me seguí imaginando qué es lo que pudo haber ocasionado la ruptura con mi novia. Entre la pena, el dolor de dicha acción, el temor de las noches y los ruidos, tomé al muñeco y me quedé dormido entre la cobija. Entonces tuve un sueño que solo recuerdo por partes. Me da temor al decirlo, pero en ese sueño sentí como aquella presencia extraña se posesionaba de mi cuerpo, yo con el rostro cambiado, con los mismos ojos y la sonrisa de aquel ente, me dirigí a la casa de un chico, y con mis manos lo empecé a golpear, lo recuerdo pero como si estuviera viendo fotos en mi mente de lo que pasó, sin movimientos. Cuando desperté, Slenderman estaba tirado del lado de los pies. Me despertó una llamada de mi mamá que me decía que iba a irme a visitar el fin de semana. Era miércoles y no me animé a contarle lo sucedido. Colgamos y ya casi no tenía pila mi cel. En cuanto colgué noté que mis tenis tenían unas gotas color marrón en la punta. Pensé que había sido salsa de alguna comida o algo parecido, pero con todo lo que había pasado, ya no quería pensar más. En la tarde como a las 6, empecé a sentir como todo el ambiente empezó a sentirse tenso, como cuando entras a una habitación y dos personas acaban de discutir y hay un silencio, y no sabes qué hacer. Así se sentía. Pensé que era mi imaginación, pero cuando recordé lo que había pasado esa noche con el encuentro de aquel ente extraño, ya era demasiado tarde. Pues sentí como me agarraba de él pulso izquierdo y derecho, pero esta vez estaba atrás de mí. Ya no pude contenerme y empecé a hacerle preguntas mientras trataba de rezar. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué hice para que me sigas? Déjame tranquilo. Él respondió con una voz muy confiable diciendo, yo no estoy aquí porque te necesité, por el contrario, estoy aquí porque tú me necesitas. Pues bien, escuché cuando decías que querías matar a las personas que no sean dignas ni siquiera de respirar por no seguir las reglas, o no ser buenas. Por eso decidí darte la oportunidad de descartar a las personas que han hecho que otras personas sean malas. Además, no te sigo, creo que tú me llamas cuando tus sentimientos son los correctos. Y no creo que me identifiques y sepas quién soy si te digo mi nombre, aunque si te dijera mi historia lo sabrías en un segundo. Traté de girar la cabeza para ver su rostro nuevamente y tratar de identificarlo, pero de reojo me dio miedo. Tenso con todas mis fuerzas le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Me respondió, mi nombre es Caín. Y el nombre de mi hermano es Abel. Dije con voz temblorosa. Fue cuando me dijo, puedo ayudarte a recuperarla de una manera fácil y sencilla, solo tienes que dejarme hacer lo que ya en la noche pasada habíamos hecho. Fue cuando dejé de sentir la presencia de él. Cuando volteé, ya no estaba nada. Decidí irme a recostar y rezar un poco. Ya para en la cena, Rick no podía dejar de pensar en lo que le había pasado en la tarde, pero tampoco se quitaba de la mente a la que antes era el amor de su vida, y pensaba que si agarraba un pequeño rosario que estaba encima de la televisión, lo dejaría dormir tranquilo. Cuando se dirigía por dicho objeto, ahora corriendo, se paralizó por completo y empezó a sentir como algo se iba metiendo a su cuerpo poco a poco, como si algo penetrara toda la parte de enfrente del cuerpo, y mientras se dirigía al espejo del baño, sentía cambios en su rostro. Al llegar al espejo, vio que sus ojos eran de color rojo, la sonrisa la tenía marcada y con los mismos rasgos que el ente tenía ese día que sonrió por primera vez. Después de eso se cerraron los ojos y todo fue como un sueño. Al día siguiente cuando despertó, notó que pudo haber sido un sueño, pues estaba en el sillón recostado y con el muñeco en los brazos. Cuando notó que sus manos tenían gotas de sangre, los nudillos le dolían, y su cabello lo tenía de la misma forma que cuando se metió ese ente a él, fue al espejo para ver su rostro y estaba normal. Salió de la casa para ver un poco la luz del sol, y como si fuera una esperanza para él, iban llegando los técnicos para poner la luz, después de 6 días de estar a las luces de las velas. Pero todo se vino abajo cuando tuvo que ir a la comisión y le dijeron que iban a ir hasta mañana a ponerle la luz bien. Para la suerte de Rick, ya era jueves y el viernes le iban a poner la luz como si fuera una esperanza para él, y para ser un poco más leve sus temores, confiaba que el sábado llegarían sus papás, pero tenía que resistir ese día y esa noche, aunque él sabía que cada vez era más fuerte la conexión entre él y Caín, y que se estaba haciendo más fuerte su presencia por alguna razón.
Cuando fue por su comida, a una rosticería, notó que ese día tenía más hambre que de costumbre, pero no sabía por qué. Al llegar a la casa, solo quería comer a gusto y tranquilo, así que fue por su Slenderman, que lo había dejado en la ventana de su cuarto, viendo hacia la calle, pues le gustaba ponerlo ahí. Al llegar por el muñeco, lo encontró en donde lo dejó, pero en vez de estar volteado hacia la calle, estaba volteado como viendo a ver quién entraba al cuarto. No le hizo mucho caso, y bajó a comer, con el Slenderman en su mano izquierda, y en su mano derecha el puño cerrado. Empecé a comer como a las 5 y por un momento me olvidé de todos los problemas que me rodeaban, como la pérdida de Cristal como novia, Caín que no sabía por qué estaba tras de mí, o los problemas que tenía para el trabajo que quería. Por 5 minutos estaba tranquilo y con una paz que me reconfortaba. Terminé de comer tranquilo la mitad de un pollo rostizado, recogí la mesa de todo lo que tenía, me dio un poco de sueño, me senté frente a la mesa y quedé dormido con la cabeza encima de la mesa. Al despertar, eran las 12:43, cuando me iba a subir a mi cuarto a dormir, sentí como algo se iba metiendo en mi espalda, sin poder voltear o ver hacia atrás. Traté de ser yo, pero mis manos empezaron a ponerse agrietadas como de albañil, las venas se resaltaban de los nudillos, y mi rostro se volvía a poner como el de Caín. Sabía que lo que estaba haciendo con mi cuerpo no era bueno y que debía detenerlo, pero no encontraba la manera. Trataba de estar consciente en el momento en el que él estuviera ocupando mi cuerpo, y en los momentos en que resistía para tratar de recuperar mi cuerpo, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Era algo que me gustaba verlo, pero me aterrorizaba el hecho de que yo, o mejor dicho mi cuerpo, lo hiciera. Encontraba a los chicos que me caían mal o se relacionaban con Cristal y los mataba cruelmente, ya sea de golpes muy salvajemente, a patadas, o con una fuerza sobrenatural los asfixiaba cargándolos del cuello y arrojándolos contra la pared ya una vez estando inertes. Más raro que se me hacía, que los policías que llegaban a la escena del crimen, nunca encontraban un rastro o huellas que culparan a alguien. Más aún, la sangre que me saltaba a la ropa o las manos, nunca se embarraba a otros objetos. Es como si se coagulara al momento de ser tocada por mis manos. Ya de regreso a la casa con el ente dentro de mi cuerpo, vi cómo iba saltando de casa en casa, y precavido de que nadie lo detectara, en esos momentos en que trataba de ver lo que ocurría con mi cuerpo, es como si tratara de recuperarlo, pero a la vez me dolía y como si apretaran o estrujaran mi alma. Al llegar mi cuerpo a casa, lo recuperé muy exaltado en el sillón, y cuando fui al baño, prendí la vela y vi mis manos llenas de sangre. Volté al espejo y vi mis labios casi cuarteados y con gotas de sangre en la frente y las mejillas, y cuando estaba viendo mi reflejo, Caín apareció en mi rostro como cuando está dentro de mí, y dijo: "Ahora ves lo que puedo hacer y sin consentimiento tuyo, ¿es bueno, no?". Ninguno de ellos se merecía la vida que tenían, es más, hasta se puede decir que le hicimos un favor a la humanidad. Ascendiendo la cabeza empezaba a decir que sí, dándole la razón. Y me decía: "Ahora imagínate lo que podemos hacer, si tú dejas que entre con libertad a tu cuerpo y nos ayudemos el uno al otro libremente. Pero tienes que dejarme entrar sin arrepentimientos". No puedo dejar que pase esto. Nosotros no somos nadie para quitar vidas, a menos que nos defendamos, y eso quién sabe. Le contesté tembloroso pero exaltado al mismo tiempo, y lo peor es que estaba cayendo en sus mentiras. Cuando terminé de decirle esas palabras, sentí como entraba a mi cuerpo por un lado y salía por el otro, tan doloroso como la primera vez que entró a mi cuerpo. Casi sin fuerza fui a mi cama tambaleándome y caí en ella. Al día siguiente empezaba a oír la voz de Caín cada vez más frecuente diciendo: "Nadie es digno, no hay un ser humano como tú, que no haya hecho cosas malas. Por culpa de esos seres, está a punto de llegar el fin del mundo". Cada 5 minutos oía alguna de esas frases entre otras, cuando de pronto, salí para ver la luz del sol como empezaba a salir. Eran las 9:53 de la mañana cuando vi que ahí estaban los hombres de la luz buscando la casa y el medidor. Por fin una luz de esperanza, me dije, pues estaba un poco alterado por todo lo que había pasado en la noche y la voz que oía al entrar a la casa, pero ya que empecé a hablar con el señor que iba a poner la luz, me relajó un poco. Ya cuando se iban, empecé a recordar por qué se me aparecía, o qué era lo que me había dicho, y casi todo lo que me decía era todo lo que yo pensaba, solo que había un error muy grande, y es que a lo mejor nadie sea perfecto y todos tengan errores, algunos fatales, pero yo no era nadie para echárselos en cara. Lo único que tenía que hacer, era demostrarlo a la persona a quien yo amaba, y tenía que abrirle los ojos, no a los que sé que, en vez de ayudarles, les iba a afectar más esos hechos. Fue cuando empecé a dejar de oír esas voces.
Y me di cuenta que esa rabia y esa ira que se fueron metiendo en mi corazón, les estaba abriendo las puertas a ese demonio. Entonces me di cuenta que tenía que ir a la iglesia por agua y empezar a pelear y luchar por lo que amo, pero sin afectar a nadie y que se dé cuenta esa persona de lo bonito que tenía nuestra relación. Ya para la hora de la comida, que por lo regular comía entre las 3 y 5 de la tarde, ya no escuchaba ni las voces ni los movimientos raros de algunas cosas y ya no se movía Slenderman. Ya con la luz de la cocina y el televisor encendido, me senté a tomar un café, y empecé a recordar que a ella no le gustaba el café, y su aroma casi no le atraía mucho. En la noche cuando apareció de repente en el espejo, cuando me lavaba los dientes, me dijo que ya no sentía esa misma conexión conmigo o mi cuerpo y que qué pasaba. Ya no hice caso de lo que decía, pues con el miedo que tenía, las ideas que había pensado ese mismo día en la mañana, y el agua que había ido a recoger, me sentía más aliviado. Cerré el baño y no volteé a verlo, tomé el muñeco que me habían regalado y me retiré a dormir, pero no fue todo. Pues me seguía esa voz diciendo: mata por el bien de la persona que amas, mata para salvar tu vida, mata para tener la vida que quieres. Cuando cerré la puerta del dormitorio, la ventana que da a la calle se oscureció, el foco a media luz y la nitidez de los objetos empezaba a hacer menos. Se me cayó Slenderman, giré y tomé la perilla de puerta del cuarto para salir de ahí, pero era como si le hubieran puesto seguro. Volteé a la ventana para pedir ayuda, y vi que ahí estaba mi muñeco, pero volteando hacia donde estaba. Cuando traté de correr hacia él, enfrente de mí se apareció de nuevo Caín, con la misma mirada y sonrisa, con el mismo rostro cuando me poseía. Sus ojos de color rojo penetraban mis pupilas y me daba mucho miedo. Tomó mis brazos y empezamos a forcejear, ahora como si estuviéramos peleando el control total de mi cuerpo. Mientras forcejeábamos sentía como me dolían las partes del cuerpo por las que me tenía sujeto, el roce de su presencia en mi piel era como si me espinara y me dolía. Con cada esfuerzo por seguir en mi cuerpo, y no dejar al ente que se acercara a mí demasiado, estábamos los dos exhaustos, ambos tirados en el suelo. Empezábamos a discutir sin soltar mi cuerpo ni él ni yo. ¿Por qué te obsesionas en meterte en mí? No te incumbe. Entonces no dejaré que entres a mí por lo menos una vez más. ¿Eso quiere decir que me dejarías entrar a tu cuerpo de vez en cuando si te digo mi por qué? Tal vez. Hecho. Hay varios demonios que se alimentan de lo mismo de lo que están formados, por así decirlo: el demonio de la pereza, el de la avaricia, la lujuria, la envidia, la soberbia, la gula o la ira, por mencionar algunos. En lo que empezaba a hablar, iba disminuyendo la fuerza con la que me sujetaba, pero nunca dejó de tomarme por los brazos, y decía: y en algunos casos, algunas personas llegan a alimentar a todos, al mismo tiempo, a los que mencione ya más. Yo de vez en cuando también necesito alimentarme, pero el punto es que ya hay pocas personas que casi no tienen tanto alimento, y son a las que tratamos de darles algo, para que ellos nos den algo. Es como un trueque, ¿entiendes? Y ahora que ya te dije mi porqué, tienes que cumplir tu trato. Ya sin casi nada de fuerza que ejercía para agarrarme, me eché rápido para atrás pegando mis manos en mis costados y le dije que no quería saber de eso, y que la mayoría de mi vida había tratado de ser una persona que llevará los valores de moralidad y respeto siempre. Con el foco a media luz, le dije que me gustaban algunas cosas que él había hecho las noches pasadas con mi cuerpo, pero que también estaban mal, y ahora que sé que te metes a mi cuerpo para matar, no puedo permitirlo. Ya casi desvanecido por completo Caín, la ventana despejada y la luz empezando a normalizarse, me dijo con una voz tenue: por ahora he terminado de algunas cosas, pero seguiré cerca de ti, pues no dudo que algún día me llegues a necesitar, jaja. Y mientras pienses que te harían falta algunas de las cosas que yo tengo para ofrecerte, yo ya estaré otra vez dándole fin a esas personas que no tienen valores. Cuando terminó de hablar ya se había desvanecido por completo. Entré a mi cama y caí en un sueño profundo. Al despertar la mañana siguiente, todo estaba como lo había dejado: el muñeco tirado en el suelo, mis cosas pateadas en la esquina, tiradas por el forcejeo, y pensaba que ya no había pasado nada. Cuando bajé los pies para ponerme los tenis, descubrí que había sangrado de la nariz en la noche, pero también tenía sangre en la frente y mejilla derecha. Cuando alcé a Slenderman del suelo, me llegaron fotos en mi mente de lo que había pasado en la noche, pero las imágenes ya eran tan grotescas, que el gore que conozco y me imaginaba, lo definía como gore mortal. Esto era como un tipo de gore espiritual.
el alma la destrozaban, el alma con la misma forma del cuerpo, pero el dolor y el sufrimiento eran agonizantes y eran por siempre, no por unos minutos o por la vida, sino por siempre. Eso eran lo que pasaban las personas a quienes el demonio en mi interior fue a visitar, mientras que lo había vuelto a hacer en la noche, ahora con un ex compañero de la prepa y un ex compañero de cristal. No podía dejar que mis sentimientos o pensamientos le volvieran a abrir las puertas a ese ente diabólico, así que entré al baño a darme una ducha mientras pensaba cómo deshacerme de Caín, me quitaba las manchas de sangre del cuerpo, mi espalda como si hubiese sido flagelada, mis nudillos y las manos me dolían, corría la sangre por mi piel mientras me enjabonaba, me quité de pensar en todo y solo quería volver al mismo tiempo de antes, cuando todo estaba bien para mí, mi novia y yo nos divertíamos sanamente, mi trabajo estaba perfecto, mi familia estaba muy bien y la ida a la iglesia los domingos no faltaban. Cuando terminé de pensar eso, yo ya estaba desayunando, y preparando la comida para cuando llegaran mis padres de visita, empecé a analizar que el demonio no entraba tanto y se debilitaba cuando no pensaba en cosas malas, solo mis buenos y hermosos recuerdos. Y más cuando solo pensaba en recuperar esa vida tan buena que antes tenía, por la forma más buena y limpia, sin peleas, por el contrario, con buenas acciones. Fue cuando se me ocurrió una idea. Me colgué una pequeña cruz bendecida en el cuello, que me había dejado mi abuelita antes de morir, dejé de pensar en todo, y por fin llegaron mis padres. Ya para cuando ellos estaban tocando la puerta, estaba la comida hecha, empezamos a platicar y saber cómo estábamos. La mamá de Rick le preguntó que cómo estaba y cómo se la había pasado en esa semana de estar solo, él no se animó a decirle lo que pasaba, pensó que lo mejor era contarle lo del demonio cuando ya pasara todo, así que le dijo que estaba bien y que no tenía problemas, ella le platicó que no habían podido ir ni su tía ni su hermana porque tenían cosas que hacer y como querían ver cómo estaba, solo fueron ellos dos. Fueron a la sala donde estaba Slenderman sentado, se la pasaron viendo la tele y contando chistes de la semana ocurrida, entre risas, carcajadas y el televisor en el fútbol. Llegó la noche, sus papás empezaron a despedirse y llegando las 10, partieron de la casa. Rick empezó a tener precauciones de aquel demonio que lo acechaba, y empezó a rezar como lo hacía siempre antes de irse a dormir, cerró la puerta de la calle con llave y puso agua bendita, en su frente, en su pecho, y en la cama donde se quedaba. Se quedó dormido después de una hora, y cuando amaneció, el domingo era un poco más sano que cualquiera de los otros días, se sentó en la cama, y estaba Slenderman en la ventana viendo hacia la calle, miraba sus pies, sus manos, sus costados, y no encontraba nada raro, había amanecido normal, fue al baño a darse una ducha, se veía al espejo y no encontraba nada raro, terminó de ducharse, y se puso a hacer sus labores domésticas, mientras empezaba a pensar. Ya por fin me pude deshacer de Caín, ahora en esta semana regresaré a casa para saber cómo está Cristal, a pesar de que cortamos, la extraño y me gustaría verla, para salir como cuando antes éramos amigos. Mientras pensaba eso, estaba un poco feliz, pues ya no lo molestaba Caín, ya tenía fuerzas para hablarle normal a Cristal, y las cosas en su casa estaban empezando a cambiar un poco. Cuando terminó el día y llegó la hora de irse a dormir, se preocupó un poco, pero aún así decidido se fue a dormir, y así pasaron 3 días, llegando el jueves en la noche, Rick decidió regresar el viernes a mediodía, cuando empacaba algunas cosas para no olvidar nada, empezaba a recordar aquel día en que le habían dado a Slenderman, subió las escaleras mientras recordaba el edificio anime, la mesa cuadrada, el regalo y el muñeco dentro de él. Al llegar al cuarto, oí como el televisor de la sala se apagó, empezaron a escucharse algunos de los sonidos que al principio se escuchaban, y cerré la puerta de la habitación rápido, me quedé callado para oír si escuchaba algo más por un minuto, y regresé a la cama, me senté y cuando estaba a punto de recostarme, con las cobijas en la mano, sentí como me agarró del pie y la mano al mismo tiempo, algo que solo tenía 4 dedos, como si fuera la pata de algún tipo de simio, la mano que me tenía sujeto de la muñeca con gran fuerza, se sentía muy caliente y me dolía, con la mano derecha tiré un golpe en donde pensé que estaba la cara del ente, pero cuando golpeé, fue como si hubiese golpeado una estatua, pero con mi rostro transformado en el de un demonio, me quedé congelado del miedo pero sin dejar de hacer fuerza en mi mano, en lo que me quedé tétrico, sentí como me tomó del otro pie derecho para agarrarme como lo hacía con mi otro pie, empecé a soltarle puñetazos en el rostro que poco a poco se iba aclarando más, y mientras, más se aclaraba su rostro frente al mío, era como si fuese más fuerte y más macabro que antes, al dar un tercer golpe, sentí como detuvo mi puño con facilidad, y cuando iba a decirle que me dejara, me dijo exaltado y con fuerza. Cállate.
Ahora que te das una idea de qué es, de lo que me alimento, ya no has querido ni pensar, y por temor a no sé qué. Si a ti es al único que no le he hecho daño en realidad, pero ahora como te resistes, es más grande el manjar que me puedes dar, aun cuando sea tan escaseado, y sé lo que estás pensando. Piensas en cómo deshacerte de mí. Mientras decía todo eso yo estaba aterrado, ya quería que se fuera. Pues te diré una cosa. Dijo. Una vez que ya me han visto los mortales como tú, se podrán deshacer de mí momentáneamente, pero toda su vida me estarán viendo ya sea cuando piense que me necesiten o cuando yo necesite de ustedes, como el sábado pasado, pensaste que no había podido entrar en tu cuerpo, pero no fue así, en la noche entré, pero esta vez traté de no causarte tanto dolor al momento de estar dentro de tu cuerpo, esa noche, fue cuando más me divertí, no maté a nadie, pero pueden causar más daño a algunas personas como las que hacían sentir mal a Cristal, las que se burlaron de tu mamá en su momento, o los amigos que tenías cuando se burlaron de otras personas por su orgullo, ese día me divertí con esas almas y con las que ya estaban muertas, te digo esto porque no nos podremos ver tan seguido como hasta ahora lo hemos hecho, pero si nos estaremos hablando por medio de los vidrios, o tú mismo ya te debes de dar cuenta cuando estoy cerca y cómo charlar conmigo. No creo molestarte por un buen tiempo, pero no dudo que tú me molestes a mí, y espero que lo hagas. Cuando estaba a la mitad de lo que me dijo, por primera vez lo pude ver completo, su cara era como ya antes la había descrito, su torso era de complexión delgada pero musculosa, mientras que sus pectorales eran más anchos y fuertes como de un hombre musculoso, del vientre para abajo estaba de color gris oscuro, un poco más abajo del ombligo como a la altura de la cadera terminando los glúteos, tenía una pequeña cola negra, y al final de ella terminaba en forma como de flecha de arco, estaba muy delgadita y fina, no era muy larga, le llegaba un poco más arriba de la rodilla, mientras que sus pies empezaban a tomar forma normal de un tenis negro, pero sin agujetas ni suela ni nada que caracterice a un tenis. Conforme pude verlo por completo, se fue desvaneciendo en el aire. Cuando terminó de hablar ya casi no se veía su rostro, yo estaba temblando y paralizado de terror, entonces le dije. Acepto esta maldición tuya que tengo y estaré dispuesto a enfrentarte cada noche si es necesario, pero no quiero ser el responsable de más muertes, y si tengo que hablar contigo diario, lo haré, aunque sabía que su simple voz o su rostro, me aterrorizaba por completo. Cuando terminé de hablar, me empujó en la cama, y sentí como salía del cuarto haciendo ruidos por donde se iba, pasó por la ventana que daba a la calle y se cimbraba como cuando pasa un camión pesado y cimbran las ventanas, el árbol de afuera movía como cuando hace mucho aire, algunas alarmas de los carros se encendían muy leve, y los focos de los postes parpadeaban, conforme se iba alejando se iban alejando los ruidos y las anomalías en las cosas, cerré la casa para que nadie se metiera y bajé a la cocina por un café, tenía miedo por lo que había hecho, pues es como si lo retara, pero a la vez me sentía con fuerza para poder seguir y no tenía miedo de que regresara esa misma noche, pero sí de más adelante, a la mañana siguiente, todo se tornó muy normal, llamé a casa de Cristal para ver cómo estaba y me contestó su hermana diciéndome que estaba bien, ya casi no se hablaban bien por el horario de clases que tenían cada una, cuando colgué para regresar a casa con mis maletas al hombro, escuché la voz en el teléfono de Caín que decía. Viajaremos, y acostúmbrate a mi voz. Cuando oí esa voz tenue y sutil, colgué el teléfono rápido, y cuando iba en la combi de camino a casa, mirando por la ventana, vi como su fea cara se plasmaba detrás de una ventana de una tienda 7-Eleven. Entonces, fue ahí, cuando entendí que la vida es una pelea contra los demonios que tenemos todos y cada uno de nosotros los humanos, cada día no hay que caer en las tentaciones que te ponen, y que la próxima vez quiera volver por mi cuerpo, estaría dispuesto a dar batalla. Ahora que regresé a casa de mis padres, de vez en cuando oigo su voz sutilmente, algunas cosas se mueven como si el viento las moviera, y Andrea y otro amigo que hice en Tecamac, me dicen que a veces ven a Slenderman en la ventana del cuarto, cuando yo me traje Slenderman en mi mochila, no les he dicho nada aún de lo del muñeco. Ahora que lidio con Caín cada 7 o 8 veces por mes, ya nos hicimos más fuertes tanto él, como yo, combatiéndolo, o él haciéndose más frecuentes sus voces. Pues bien, aquí termino esta narración de este creepypasta tan terrorífico que ahora me sigue como mi sombra, espero no dejarles secuelas a todas las personas que lo oigan, y si quieren ir a ver la casa en donde pasó eso, les recomiendo que lo hagan cuando ya la esté habitando mi hermana o estemos en ella, saludos a todos y si quieren más detalles que no pude explicar aquí, les recomiendo que busquen mi libro. Tengan un feliz descanso. Ah,